Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y es de una manera catequética, litúrgica, celebrativa, como lo hacemos. Son 3 lecturas maravillosas y así Ñandeyara Ñe'e Dominical con la reflexión que nos puede ayudar a entender y sobre todo después de una comprensión de la palabra de Dios a ponerla en práctica. Nuestra iglesia, nuestra familia, necesitamos verdaderamente nuestro país. Vamos a escuchar lo que nos dice en este 12º domingo del tiempo ordinario. Creo que no hace falta explicar demasiado porque ya ponemos hoy. Tiempo ordinario quiere decir en la vida concreta estos 6 meses prácticamente que nos ofrece el Señor del tiempo ordinario, hasta el 34º en que celebramos la fiesta de Cristo Rey. A ver, con la de resurrección. Pelle y Cuar iré, lleva peñas enduriré, la propia resurrección del Señor con el nacimiento, ¿verdad? Que es la Navidad, son los 2 momentos más fuertes que nos ofrece nuestra iglesia como explicación luego de una encarnación en nuestra realidad. Y entonces va para Ñandeyara a través de esta primera lectura. Es del libro de Job, capítulo 38, del 1, luego del versículo 8 al 11. El Señor habló a Job desde la tempestad, diciendo: ¿Quién encerró con 2 puertas al mar cuando él salía a borbotones del vientre materno? Cuando le puse una nube por vestido y por pañales densos nubarrones, yo tracé un límite alrededor de él, le puse cerrojos y puertas y le dije: llegarás hasta aquí y no pasarás. Aquí se quebrará la soberbia de tus olas. Queridos amigos, estamos escuchando este hermoso libro. Nosotros sabemos que es un libro que pertenece al género sapiencial, es decir, imagina de una sabiduría de vida. Vaya pañandé, ñañemoita Ñandeyara de nondepe, ñicuata, Ñandeyara, hoy cuave, ebañandeja, Ñandeyara, ome, eañandé. Dentro de esta colección de los libros sapienciales, el libro de Job responde a una de las teologías que es la básica, esencial como estructura dentro de la formación bíblica, que es la teología de la retribución. Teología de la retribución. La teología de la retribución lleva que nosotros hemos pecado, opeare, Ñandeyara la ñande castigajo, a la rayo. Y por lo tanto tiene que haber una conversión, es decir, un arrepentimiento para que el Señor nos pueda restaurar. Los 4 elementos importantes que forman parte de la teología de la retribución. Hemos pecado, Dios nos ha castigado, tenemos que arrepentirnos, entonces Dios nos va a restaurar nuevamente. Y este concepto es un concepto bastante primitivo, ¿verdad? Que no solamente en la Biblia lo tenemos, sino que también dentro de la religión como tal, el religarse a la propia existencia, a la propia esencia, porque me haya yo ahí en otras religiones. Es decir, que es algo demasiado profundo, algo demasiado nuestro. Y ante esta teología es la que viene la teología de la sabiduría, en este caso, la teología sapiencial. Y aquí encontramos con el libro de Job, porque Job recibió todo,
Job se portó demasiado bien, va bebiendo ya pues venían de ya donde venía y pecadito cuando ya pues lleva. Además ofrecía siempre lo mejor al Señor. Pero allá y rayo lo mismo, habiendo pecado. Porque ellos decían, hemos pecado y por eso Dios me ha castigado. Sin embargo, Job nunca ha hecho nada malo, según esta narración, ¿verdad? De esta hermosa narración sapiencial. Pero allá y rayo, manombala jimbacuera, manola y taira tallira. Oreco entonces desgracia, oye, güey, paso entonces, vaigo vea, jembire coye ve, eguapuna ella oveñan de yara, va ese ve tamba en derecha pola y ponajan de yara la besite ven de castigajan nunca de ella voy nada en contra del Señor. Entonces aquí viene la respuesta. Nosotros estamos leyendo la respuesta del Señor. O sea, ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la angustia, va esa ñandela ñan respondeta, peñandere coebe. ¿Cuál es el origen del mal? ¿Cuál es el origen de la muerte? ¿Por qué el sufrimiento? Y entonces Dios le responde. Después de muchos discursos, incluso sus amigos, UPB y Job, no, el asunto de que ya, pomante a la iba y a la ñande ya contra UPB a la rayo, ñande ya ne castiga. Me negato este. Orendo y cuain de jinate ande o inde esa cuain a la de ya pues abuela iba y ñande ya contra. Y tampoco, ¿verdad? Aparece otro amigo, un cuarto, uno que se llama Elifaz, ni no lleva. No hay una respuesta ante el dolor, ante la muerte, ante la angustia. Entonces Dios mismo sale a responderle en el capítulo 38 y le dice Job, cuando Dios le habla, dice desde la tempestad, ¿quién encerró con 2 puertas al mar cuando él salía borbotones del vientre materno? Cuando le puse una nube por vestido y por pañales, densos nubarrones, yo tracé un límite alrededor de él, le puse cerrojos y puertas y le dije, llegarás hasta aquí y no pasarás, aquí se quebrará la soberbia de tus olas. Con este pequeño ejemplo, este poema continúa mucho más, ciertamente, lleva. Pero a veñan de Jay Cuajamuese, yo que ante el dolor, ante la angustia, la respuesta que nos da Job y nos dice, ¿saben qué? Nosotros somos limitados. Dios es verdaderamente el que dirige nuestra historia. Dios es el dueño de nuestra historia. Mira, cuando yo creé el mundo, cuando yo creé el cielo, cuando yo creé la tierra, ¿dónde estuviste, querido hombre? Recuérdate al final de cuentas que eres polvo y que al polvo has de volver. Es decir, tenés que recordarte que sos humano, que sos Adamá, que sos Adán, que sos tierra. Y por lo tanto, recuérdate de eso, que del polvo viniste y que al polvo has de volver. Queridos amigos, vamos a seguir nosotros con nuestra reflexión y volvemos enseguida con más de Yarañe e Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia.
arrojaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo. El estómago revuelto por el mareo. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Se alegraron de aquella bonanza y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos en este 12º domingo, 12 imagina, de nuestro caminar en nuestra vida cristiana. Vais a Ñande Yara, muy Ñande de puntito, un objetivo a dónde llegar. Mola Ñaña Guajese, y queremos llegar, queridos amigos, hasta lo esencial y lo fundamental, que es nuestra propia santificación, nuestra propia santidad. Añade Abellagüero Guatágina. Estamos con esta segunda lectura que de una manera muy linda la palabra del Señor nos va ofreciendo y nos va regalando los elementos esenciales y fundamentales de la vida. Tenemos con la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 5 del 14 al 17. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Y Él murió por todos a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso, nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos. Y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Queridos amigos, aquí entonces estamos descubriendo las consecuencias de el encontrarnos con Cristo, las consecuencias de ser cristianos. A que vean, entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir con esta segunda lectura, ¿verdad? En este 12º domingo del tiempo ordinario. Cuando hemos descubierto a Cristo, cuando sabemos quién es verdaderamente Cristo, quién es Dios en nuestra vida, experiencia de vida, experiencia
total, peñan de yaran ya lleva. Peñan de aite, ñañanduja, y cuamá, vagina, peñan de yara. Entonces, queridos amigos, ya nada puede ser igual en nosotros. Va, evitemos, ya lleva. Apeago la conversión. Upeango hice la cambio. La manera de explicar siempre. El griego es una lengua muy interesante, ¿verdad? Porque tiene elementos de abstracción mucho más, ¿verdad? En el sentido del pensamiento. Entonces ellos dicen, para decirnos la conversión, utilizan la palabra metanoia. Pene akame, nus, conocimiento, eguerecobeti meta. Moto balare guatasere. Va a balare usea, va a balare hipotá, en síntesis la ñaneñi, ella etamo, ayer. Esa es la traducción del metanoia, metanus. Nus quiere decir conocimiento. Opeare gopeña de yañe este día e iñande. Landere cuan, añetete, maba peñan de yara. Nande ya pumo aveima ababebe. Y lo principal, ¿saben qué, hermano? Lo que nos está diciendo. Nande ya pumo ay debe oír llevar. De yupe oí ni gatuilan de yapu. Porque de mondajá, porque de nepopindá, porque de corrupto, porque de embotado al pueblo, embotado a la gente, embotado la de envirecobe, embotado la de familia, embotado cuanto oía de caún de lo que vos quieras. Ya pobre en la pendelista, porque a veces viene todo lo que significa, ¿verdad? Lastimosamente, la miseria de la limitación del hombre, ¿verdad? Upeago la ñande, a ver, ya guapea, ha ñaña punú, lleva ñaña mindu, uy, mi haya y cuabe, de yara, y añade. Porque dice, el que conoce verdaderamente, el que conoce a Cristo, entonces desde ahora se va a poner una meta. ¿Cuál va a ser mi meta? Y mi meta va a ser que yo me doy cuenta cuál es mi situación. De que yesa cuá, ha landere yesa cuá, heta oíla oían de querejina, ha itan de que amigos ya popea, ¿entendiste? O sea, da ella y la neñoreinte la reita o pepe, hashe con da iquaigo, y hashe con do yeigo, y hashe ningo, she ningo. No, nosotros sabemos, por ejemplo, si vamos a hablar a un nivel mucho más amplio, ¿verdad? Para no ofender a nadie, ¿verdad? Pero en los discursos eclesiásticos, en los discursos de las homilías, ¿cuántas veces nuestros obispos, ahí desde Cacupé, han dicho tantas cosas, ¿verdad? Pero yo pienso que algunas veces cuando hablamos demasiado también, en general, y bajabe, a ver, llegate con dos yapeteya, a ver, llegate con unos enduya. Ya puca y upepejina, nañan tendesela, oye, añande. Upe apereiña de ya o sea, ando que yo de bala. Porque aquí nos dice muy bien San Pablo, el que verdaderamente, queridos hermanos, es cristiano, ha conocido a Jesucristo, esté en el movimiento que esté, reciba la Biblia de donde sea, donde me aprende, donde me de movimiento, de grupo, hace área jura, etc. El Papa lleva todo me dice, pero la ñandé, ñandú y nos anda ya, coño, peñan de yarañe, peñan de ni ame, peñan de apetume, evidentemente, queridos hermanos, que no vamos a cambiar y vamos a seguir de la misma manera. Y por eso aquí nos dice demasiado bien. Cuando hemos sabido, cuando conocemos verdaderamente quién es Jesucristo, ya nada es igual entre nosotros. Ya nada puede continuar de la misma manera. Y es aquí donde nosotros podemos entender, queridos amigos, lo que siempre decimos, el antes de Cristo y después de Cristo. Esta sería la mejor expresión que nosotros podemos utilizar. Yo tengo muchas veces ya los años, ¿verdad? 20 años antes de Cristo, 6 años antes, C, ¿verdad? Pero con angañan de ya pero peñan de recobebe. Mi vida de C, después de Cristo. Tiene que ser otra cosa. Entonces, queridos hermanos, si no está Cristo presente en nuestra sociedad, si no le ponemos a Dios, es decir, los valores, ahí que se ve,
Tenerle a Cristo no quiere decir llevar una medallita solamente en el pecho, o llevar tu Biblia en la mano, o no sé, tantas cosas más, o poner tu rosario ahí por tu espejo, o sango bebejina, pero donde vende mondande yapu, netien, unde que o lo que sea. Eso no nos sirve, queridos hermanos. ¿Por qué? Y porque no es el DC. DC quiere decir después de Cristo. Y eso es lo que Pablo hoy le preocupa verdaderamente. El amor de Cristo nos apremia. ¿Por qué nos apremia? Porque es solamente el amor de Cristo el que nos va a cambiar al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto en el pecado. Todos hemos muerto. Hemos dejado de lado todo lo negativo para vivir lo positivo. Y allí luego nos vean de Yarabe para nosotros mismos y para nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Yande Yarañe Dominical. Ahora tenemos este tercer momento en que escuchamos con toda esta pedagogía de la iglesia. Lleva ella Yande Yara en esta catequesis litúrgica de cada domingo que nos tiene que servir y proyectar con la fuerza, ¿verdad?, en este 12º domingo, imagínate, de nuestro tiempo ordinario. Lleva taguen a comunidad, en iglesia. Ya se huesan entre betea, ñañemon bareteana, uno con el otro, a ni que ñambo, que deña de la bisacuera, ni que ya yate, o cabeña de la bisabe. Escuchemos la palabra del Señor. ¿Qué nos dice el Señor a través del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, del 35 al 41? Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Queridos amigos, esta es la lectura, la palabra de Dios, el Evangelio para este hermoso día, desde la teología de San Marcos. El viento y el mar siempre representan las fuerzas del mar, las fuerzas misteriosas. El mar, vamos a cambiarle la R por la L, que significa el mal, porque siempre es un obstáculo en nuestro camino. Debemos canoa de embarcación que sean el mar, el río inmenso. Entonces, upearen con la simbología interesante.
Y el viento, la misma cosa. ¿Por qué? Porque el viento no sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Esa peña de Yarañe hoy. Hala hoy peyujataba llevan de catulare yoko bombo de pan de hoy tupa cuanto oye. Y si viene la tormenta, es decir, el viento huracanado. Por eso siempre la Biblia lo representa como una fuerza misteriosa y como la fuerza sobre todo del mar. No sabemos de dónde provienen sus movimientos, ni qué hace que se tornen furiosos o de pronto vuelvan a la calma. Y ante esta situación, entonces, encontramos aquí esta narración que es muy interesante, porque esta es nuestra vida, queridos hermanos. Ya ella misma, ella de Yarañe. Jesús con sus discípulos, primero nos dice a nosotros, crucemos el mar. Siempre estamos llamados en este mundo para construir el reino de Dios. Pendemando Abba, que en otra ocasión nosotros decíamos directamente que Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás, como decía San Juan Bosco, ¿verdad? El reino de Dios está cerca, nosotros somos ahora los que debemos construir el reino de Dios. Antes de esto, tuvimos como lectura en el capítulo 4, ¿verdad?, de San Marcos, la famosa siembra, el sembrador que sale y tira las semillas. Pero bueno, ahí luego ya nos iba diciendo cuántas clases de terrenos. Pero aquí nos está diciendo que aún queriendo construir el reino de Dios, el mar y el viento, la tormenta, que van a estar en contra de nosotros, no nos van a dejar así nomás construir el reino de Dios, no nos van a dejar así nomás construir un Paraguay que vale la pena. Ese es el egoísmo. Ese es, queridos hermanos, aquel que simplemente busca su provecho, ¿verdad? Es un egoísta de primera categoría. Bueno, apenas con la mal. Esa es la forma como se presenta el mal. Y después vienen las tormentas, es decir, cuando uno se mete. Miren a todos los profetas. Cuando Jesús dice y les habla a los judíos, simplemente les hace esa pregunta. ¿Hay algún profeta que ustedes dejaron vivo? A nadie. Peñacao Beité, las isemia la verdad, la mombe UABM, IPM, Baixa Babe Guatana, Penda, Penduse, AP, entonces Pillapón de Mala Pillaposea. Ese es, queridos amigos, el elemento esencial por qué existen también muchas sectas, muchos protestantes. ¿Por qué? Y porque justamente, oye, de no peano y pona y pea pilla, no, entonces de cuase ya por la ser religión, ya por tapea, ya por tamor. Y eso entonces es crear a Dios de acuerdo a tu imagen, ¿entendiste? De acuerdo a lo que yo quiero. No me reciben luego, no me quieren luego. Dicen, no te queremos y no te recibimos. El asunto es quien dé, entonces y coseja de guatase, pende calculáis. Entonces de pues la ne mirecoy, pues la ne familia, ya pues pea, ne mondá, pea, que amor. Y querés continuar de la misma manera. Entonces oye, entonces y no casi perseguir. Y eso es lo que pasó, ¿verdad? Siempre. En la Biblia encontramos, estamos llenos de esos pasajes, donde los profetas, entonces, bueno, Tabejón ay, Yayucante, véame, Ñañacao, véame. Y esa es la realidad, ¿verdad? Que hasta hoy continúa la palabra de Dios haciéndose realidad. Entonces, se desató un fuerte vendaval y ya se iba llenando de agua. Entonces aquí está nuestra reacción, queridos amigos. ¿Cómo podemos nosotros reaccionar ante el mal? Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? O sea, le dejamos a Jesús dormir. Despertándose, Jesús increpó al viento y dijo al mar, silencio, cállate. Es decir, queridos hermanos, solamente podremos vencer al mal en la medida en que la comunidad le despierta a Jesús y Jesús está con nosotros. Jesús es el único que actuando en nuestro corazón y en nuestra vida, con nuestros criterios y valores, puede increpar al mal, puede detener el mal. Y Jesús nos vuelve a preguntar, ¿verdad? Y nos dice, ¿qué es lo que les pasa a todos ustedes? ¿Por qué tienen miedo?
Baela me peñe amolda al mal en lugar de luchar contra el mal. Baela me pejó ahí a favor de los corruptos, a peñe corrupto ahí en lugar de luchar contra la corrupción. ¿No tienen fe acaso de que son ustedes los que tienen que transformar el mundo? Entonces quedaron atemorizados y decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Volvemos enseguida con más de Yarañé Dominica. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que otros descansen, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno que sí
has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, junto a ti buscaré otro mar, junto a ti buscaré otro. Me da mucho gusto que mucha gente ya en este tiempo en que todo el mundo quiere acercarse más a la palabra de Dios, quieren comenzar a leer la Biblia y me hacen la pregunta, ¿cómo puedo comenzar a leer la Biblia? Nuevamente acudo a mi libro Pregúntale al Padre José y la pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de comenzar a leer la Biblia? Lo más recomendable es comenzar por el Nuevo Testamento. No empieces por el Antiguo Testamento porque es muy complicado. En cambio, si tú eres católico, si tú eres cristiano, lo más importante es que comiences acercándote a quién fue Cristo, qué hizo Cristo, cuáles son sus palabras, cuál fue su vida. Así que comenzar por el Nuevo Testamento. Pero por el Nuevo Testamento, ¿por qué parte? Por los Evangelios. Tenemos 4 evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, que nos permiten acercarnos a Cristo. Yo particularmente recomiendo que se comience primero por el evangelio de San Lucas y después se continúe por el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también escribió San Lucas como continuación del evangelio. Porque San Lucas en el Evangelio escribe lo que hizo Jesús, lo que predicó Jesús. Pero, ¿qué pasó después de que Jesús murió y resucitó? San Lucas nos dice cómo se fue formando la iglesia, cómo se fue consolidando, cómo fueron elegidos los siguientes apóstoles o discípulos de Jesucristo. Así que Lucas y luego Hechos de los Apóstoles. Después de esto, puedes irte a los otros 3 evangelios para de esta manera profundizar en tu conocimiento acerca de Cristo. Después me voy a las cartas de los apóstoles, llamadas también epístolas. Todo esto del Nuevo Testamento, pero me detengo y el Apocalipsis no lo leo porque es un libro complicado. Después de esto tendré que irme a los libros del Antiguo Testamento, pero estos requieren una explicación en particular. ¿Por qué? Para reconocer los distintos momentos históricos, la cultura de aquel tiempo y los signos. Tú no puedes entender algunos libros del Antiguo Testamento si no comprendes el contexto de aquellos libros y entonces podías, lamentablemente tener conclusiones equivocadas. La Biblia, como un libro de lectura personal, será siempre de gran ayuda para la vida espiritual y la formación de la propia fe. Sin embargo, para sacar conclusiones necesitamos de ayuda y orientación para no caer en errores y falsas interpretaciones. Así que empieza por el Nuevo Testamento y cuando ya vayas acercándote al Antiguo Testamento, un libro de orientación a la Biblia, de explicación del contexto, del medio ambiente, de la cultura, te va a ayudar mucho. Y qué bueno que quieres empezar a leer la Biblia. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido,
Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amó. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé muy bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, y algunas veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amó. Nadie te ama como yo. Como yo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical, como todos los domingos, seguimos con nuestra reflexión. Y ahora estamos en este segmento que nosotros le decimos así, le llamamos Ñande Yarañe Responde, el segmento
donde procuramos juntos reflexionar un poco sobre alguna palabra que ustedes nos envían a través aquí de los números de nuestro canal de Ñande Yarañe Empeza Ñande Ñañe Comunica y mi Hayayqua y mi va epa Ñande Yaramon Beuse Ñande Amba epa la y sea Ñande desde un sentido bíblico y teológico, alguna palabra clave. Este día hubo una interés porque muchas de las personas preguntan ¿qué quiere decir que Dios es todopoderoso? Es decir, sobre el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? ¿Cuál es el alcance? ¿Qué significa que Dios sea todopoderoso? Que Dios tenga el poder, ¿verdad? Amba ella en la Biblia, amba ella la teología, entonces, porque theos, logos, quiere decir procurar explicar algún atributo, la fuerza de Dios, cómo es Dios. Vean, dice la teología. Lleva. Ñamos en daya, oína, allá, cuambe, catuve, va ella papeñan de llana, oye, cuacañante. Eso quiere decir teología. Teología es usar entonces la cabecita. Y haya San Pedro dar razones de la propia fe. Upe arañan de yareco, entonces, ape, nuestra capacidad de reflexionar, de entender. Ciertamente que no vamos a llegar a todo, ¿verdad? No vamos a llegar a todo, pero nosotros procuramos por lo menos entender, porque aquí entra, además de la razón, entra la experiencia, entra el sentimiento, entra toda una tradición de vida. Bueno, ya entonces, queridos amigos, ísela el poder. Desde ahí tenemos que comenzar. En todas las religiones, en todas las religiones, es el poder un atributo esencial de la divinidad. En todas las religiones. Siempre Dios aparece en todas las religiones como el que tiene poder. Poder. Número uno. Esencial y fundamental. Siempre Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, etc. La pilla ya es siempre el Todopoderoso, poder de Dios, que en otras divinidades también encontramos estos atributos. La fe cristiana, entonces, queridos amigos, formula así el primer artículo de la revelación bíblica. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Yande upea ya repetí cada domingo, upea ñande ñambo ea lleva cada domingo el credo ya ñande. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Esta fórmula indica tres aspectos de la omnipotencia de Dios. Omni, todo, latín bebea, omni, potente, poder, de ahí viene, el omnipotente. Y tres, queridos amigos, aspectos tenemos aquí del verdadero Dios. Primero, es universal, la universalidad, omnipotente, el todo, universal. Este Dios, entonces, no puede ser un Dios particular o solamente de una partecita, sino que si es Dios sobre todo, sobre todas las cosas. Ya de lleva. Eso quiere decir todopoderoso, omnipotente, por una parte. El aspecto de la universalidad, pues Dios creó todas las cosas y está por encima de todas las cosas. Segundo elemento del poder de Dios y de la omnipotencia de Dios es que Dios es amante, es el que ama. Dios es amor, porque al pensar en la creación, lo primero que nos viene, ¿verdad?, de nuestra reflexión filosófica y luego que pasa al elemento teológico, o sea, aplicado a Dios, es el amor. Va, eres la pechite bebé lleva la ñandella yuhu con amba ei ponaitea y que tiene una logicidad impresionante. Nosotros le decimos las leyes de la naturaleza, las leyes de la vida. Y vos quitas algo, ¿verdad? O sea, le cambias algo dentro de esa ley de la naturaleza y la misma naturaleza tiene su reacción, ¿entiendes? O sea, es la misma ley que se va acomodando. Es interesante cómo entonces está funcionando el poder
nos hace entender que detrás de esto hay una magnificencia maravillosa que se realiza gracias al amor. Ñandirayhu, Peñandeyara, Aupera entonces nos crea, nos regala, nos da la omnipotencia. Nosotros encontramos también en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Capítulo 3, 16 al 18, es cuando habla y describe justamente este elemento San Juan. Tanto amó Dios al mundo, tanto amó, ahí utiliza el verbo amar, o Jejubeñandeyara lleva al mundo. Y por eso dice, después continúa, envió a su propio Hijo, que se entregó por nosotros, para redimirnos, etc. Pero aquí es el amor de Dios. La omnipotencia de Dios se manifiesta en el amor, pues Dios es el Padre que está en el cielo. Y luego, el tercer elemento es el aspecto del misterio. La omnipotencia de Dios es siempre misteriosa, pues solo la fe puede discernirla en sus manifestaciones, a veces desconcertantes, y abrirse a su acción salvadora. Y esto también nosotros lo encontramos, y esto solo lo encontramos, queridos hermanos, en la experiencia, como dice aquí justamente, la experiencia de la fe. La fe. La fe quiere decir el emuná, quiere decir el amén, quiere decir la confianza, quiere decir el adherirse plenamente porque uno está seguro de aquello que está recibiendo. Ambas ellas de la ya recibía y justamente estamos recibiendo su amor, ese amor que es universal, que es para todos. Atención, esto no es una partecita. Y sobre todo que ahora se está manifestando, queridos amigos, en este gran misterio. ¿Por qué? Y porque el amor de Dios es el misterio más grande que nosotros podemos encontrar en este caminar de nuestra vida. Si uno piensa, yo alguna vez cuando estoy celebrando un 15 años, por ejemplo, ahí le pregunto a la quinceañera, hace 18 años, hace 20 años, ¿monde de ira? Él me dice, more ira. Entonces se quedan así, o calculamos, ira hace 18 años, more ira hace 20 años. ¿Por qué? Y porque justamente, queridos amigos, quiere decir que solamente pudimos haber estado en el pensamiento y en el amor de Dios. Es Dios el que nos regala la vida. Es Dios el que nos da este segmento de nuestra propia existencia. Y entonces desde ahí, queridos amigos, de estos tres elementos, ahora podemos entender, desde este misterio, el tercero, nos hace entender que Dios verdaderamente es poderoso, es todopoderoso. Es el amor de Dios, con su poder que nos trae y nos regala la vida. Peñandeyara hoy potagua lleva. Y miren que uno también aquí, como decía Einstein mismo, aquí no hay casualidad. Y por casualidad hay Einstein, uno de los grandes, ¿verdad?, pensadores de nuestra era, ¿verdad? Entonces él decía que hay causalidad, causa. ¿Y cuál sería la causa, queridos amigos? Y la causa lo hemos visto aquí. Es el gran amor de Dios. Y ese es el poder de Dios sobre la existencia, sobre las cosas, sobre la realidad, sobre lo creado. Por lo tanto, veamos un poquitito de una manera mucho más intensa lo que significa el poder de Yahvé, Dios de Israel, que se manifiesta en la Biblia y sobre todo en el Antiguo Testamento. Manifestación total de su poder. Dios manifiesta su omnipotencia por sus intervenciones aquí en la tierra. En los relatos concernientes a la vida de los patriarcas, este poder se ejerce soberanamente. A Dios nada le es imposible. Bueno, este es el primer elemento. Y manifesta en una historia de la salvación. Se recuerdan cuando Abraham se encuentra, cuando va a comenzar el pueblo elegido, el pueblo de Israel, el Dios de Israel. Pero Señor, yo no tengo hijos, ¿cómo va a ser esto? Ya no hay problema, ya no hay nada. Para Dios, ¿verdad? Para Dios nada es imposible.
Eso es lo que te quiere demostrar con esa narración. Eso es lo que te quiere demostrar en la intervención, como dice aquí, de Dios, que manifiesta su poder con sus intervenciones. En todas partes Dios puede proteger a sus elegidos y realizar en su favor lo que Dios desea. Entonces, algunas veces con nuestra nueva terminología nosotros decimos Dios escribe recto en renglones torcidos. Entonces por la icanea, cuando Dios quiere, y entonces protege, dice, a sus elegidos. Entonces busca el camino de salvación para sus elegidos. En el Evangelio de hoy mismo, el poder de Dios, cuando Dios se despierta y le dice, cállate al mar, al viento, y todos le obedecen, esta forma literaria de explicarnos quiere decir que es un Dios que nos acompaña y que no quiere que nos hundamos. Señor, ¿no te interesa que nos hundamos? De pico hipotado vía lleva. La roña primero mano va. El Señor entonces dice, no. Aquí lo importante es, si ustedes son los que se despiertan e invocan mi nombre y me llaman y me ponen a mí con ustedes, en medio de ustedes. Yandengo ya verú la desgracia, yandengo ya verú la tormenta, yandengo la ñabuella con yandene tauña, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no le despertamos a Dios? Es decir, despertarle a Dios quiere decir despertarle a un Dios que nos tiene que ayudar para que seamos justos, dejemos de robar, dejemos de ser mentirosos, dejemos de prometer, de la parejía lleva. Upeago dice el poder de Dios que actúa y protege a sus elegidos. Dios protege a sus elegidos, pero en la medida en que nosotros le ponemos, y por eso la pregunta del Evangelio es maravillosa, la que hoy nos dice, ¿acaso no tienen fe? Una cuestión mágica. El poder de Dios se manifiesta y se realiza entonces en la medida en que nosotros, queridos amigos, le despertamos y le traemos a Dios en medio de la sociedad. De esta manera tienen que actuar. Y por lo tanto, con este Dios todopoderoso, el poder de Dios, debe luchar, por ejemplo, Jacob. Jacob lucha para vencer y al final de la lucha Dios lo bendice. El poder de Dios que está en el corazón del hombre, que nos anima a nosotros a que también nosotros podamos luchar. A Israel, el que lucha con Dios, el que tiene el poder y la fuerza de Dios. O sea que el poder de Dios se tiene que manifestar en cada uno de sus hijos, en cada uno de los que Dios mismo ha creado. Y nosotros somos parte, ¿verdad? Somos criaturas. Queridos amigos, pero tenemos que despertarle a ese Dios que está con nosotros. El poder de Dios actúa en la medida en que nosotros también nos ponemos en sus manos, lo despertamos y lo llamamos. Queridos amigos, vamos entonces a agradecer esta presencia de un Dios que nos quiere y que nos ama. Y les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces, queridos amigos, con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.